predica la palabra. Vayan buscando en sus Biblias, segunda de Timoteo, capítulo 4. Hermanos, nosotros lo hemos dicho desde el púlpito, que hay 3 cartas pastorales. Lo saben. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Cartas pastorales, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo le escribe a jóvenes pastores dándole instrucciones. En una le dice de cómo debes comportarte en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Esa es nuestra iglesia. Pero vivimos en una generación, hermanos, donde la mayoría de las iglesias han reemplazado la predicación del Evangelio, la predicación bíblica, por cosas que son más rentables. Esto puede ser entretenimiento, emocionalismo y mensajes que están centrados en el hombre. Entonces, cuando alguien se sienta ahí y escucha un mensaje centrado en él, eso alimenta su ego y es algo que todos queremos, porque nuestra carne nos pide, queremos que ese ego sea alimentado. Entonces, eso trae aparejado de que muchos quieren mensajes rápidos. ¿Cuánto vas a predicar hoy, pastor? Y hoy tengo 1 hora y media de predicación, así que acomodate bien, no. Pero cuando ya excede del tiempo que nosotros estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, ya nos parece mucho. Entonces queremos mensajes rápidos, una característica. ¿Qué más? Queremos mensajes que nos motiven personalmente. Y ojo acá, porque una vez lo hablamos con el liderazgo y dijimos, ok, no hay problema en que vos quieras ser motivado. Y no hay problema de que desde el púlpito te motivemos a llevar una vida cristiana digna del Señor. Ahora el problema es cuando pensamos con qué te vamos a motivar. ¿Qué te vamos a dar para que vos te motives? Y ahí es donde entra la conciencia humana y el trabajo en el hombre a pensar en todos los métodos, y se me ocurren un montón de métodos humanos para que vos te motives. Ahora la Biblia nos motiva, el Evangelio te debe motivar, pero también buscamos muchas veces experiencias emocionales. Queremos que el pastor nos hable de su experiencia, de las buenas para copiar y de las malas para no hacerlo. Y no quiere decir que a veces no demos ejemplos de nuestra vida personal, para que quede claro. Pero tampoco queremos escuchar que se confronte nuestro pecado. Es incómodo. Pero la Biblia una vez más nos habla de que el problema del hombre no es la falta de autoestima. El problema del hombre, hermanos, y todo lo que está pasando, todo lo que vos ves en las noticias, que yo ya opté por no mirarlas, en mi casa no tenemos cable para no mirar las noticias, pero todo eso que vos ves, la economía, el problema de los abusos y de lo que está pasando en la iglesia, el problema es el pecado. ¿Contra quién se peca? Ese es el segundo problema, contra un Dios 3 veces santo. Y por eso la necesidad más urgente de la iglesia y del mundo no es necesitamos entretenernos, necesitamos entretener a nuestros niños. Es la predicación fiel de la palabra de Dios. Pablo entiende esto perfectamente y ya llegando al final de su vida, escribe una de las exhortaciones más solemnes de toda la Escritura. Y yo tengo en mis manos la Nueva Biblia de las Américas, no sé cómo lo dice el texto de la Reina Valera, pero empieza así. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco solemnemente. Así empieza. Estas no son palabras livianas. Él está preso. Este hombre que está escribiendo esta carta está
preso en Roma. Ha sido abandonado por muchos de los que le habían acompañado hasta acá, esperando su ejecución, que ya era certera. Ella sabía el día en que lo iban a ejecutar, en que iba a partir a la presencia del Señor. Él sabe que está escribiendo probablemente su última carta. O sea que lo que vamos a leer hoy son las últimas instrucciones de un hombre que está a punto de morir por el Evangelio. Y lo sorprendente, hermanos, que Pablo no le dice a Timoteo: haz crecer la iglesia por el pragmatismo. ¿Saben lo que es el pragmatismo? Es hacer cosas que no funcionan. Esto funciona, aumenta, cada vez viene más gente. Hagamos noches de sanidad y de milagros. Hay mucha gente enferma. Hay gente que necesita milagros de prosperidad económica. Hagamos eso. Sí funciona. Sí se puede llenar la iglesia. ¿Por qué no hacemos eso? Y créanme que uno es tentado con muchas cuestiones así, con el pragmatismo, quizás no con ese ejemplo que le di. Él no le dice: Timoteo, sé innovador, mostrarle cosas nuevas, la gente quiere escuchar cosas nuevas. Innová, aprende estrategias. Hermanos, hay libros cristianos que son estrategias de cómo hacer crecer una iglesia. Libros cristianos que se usan de referencia en otras iglesias, de cómo hacer para que tu iglesia crezca. O también no le dijo: haz el mensaje un poquito más atractivo, porque si vas a hablar de esto, la gente se va a ir. Entonces cuando te pregunten: ¿estás en contra o a favor?, vos responderle: ni en contra ni a favor. Un mensaje más atractivo que la gente quiera escuchar. Le dice: predica la palabra. Predica la palabra. Porque nuestra esperanza, hermanos, la esperanza de la iglesia jamás ha estado dependiendo de la creatividad humana. Me gusta como lo dice el pastor Javier Bello: la iglesia no tiene otro machete para abrir camino en medio de un mundo perverso que no sea la predicación de la palabra de Dios. Así que agarren sus Biblias, por favor, y acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leerlo del 1 al 5. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conformes a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tú, versículo 5, pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Primer punto, la solemnidad divina que hay en la predicación. Pablo le dice: te encarezco de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en la manifestación de su reino. Pablo comienza con un lenguaje extremadamente formal y solemne. Te encarezco solemnemente. Tiene la idea, este texto, así como empieza, de dar una orden bajo un juramento, colocar a alguien bajo testimonios externos, es decir, llamar a rendir cuentas ante el tribunal de Dios. Eso es lo que Pablo le está haciendo a Timoteo. Pablo está colocando a Timoteo delante de un tribunal celestial para que Timoteo sienta el peso
de venir a un púlpito a predicar la bendita y santa palabra de Dios. Esto significa, hermanos, que el ministerio no es algo liviano. Predicar no es simplemente hablarle a personas y venir acá, y hemos escuchado muchas veces hombres que se paraban en un púlpito y decían: hoy voy a dejar que el Espíritu me guíe. Y abrían la Biblia, cerraban los ojos y en el texto que tocaba él predicaba, sin preparar absolutamente nada. Eso no es ser diligente, eso no es tener temor de Dios a la hora de predicar. Nosotros somos personas imperfectas que estamos acá por la misericordia de Dios y por su abundante gracia. Estamos todos de acuerdo, pero debemos hacer un trabajo para venir acá. Porque, hermanos, lo decíamos, predicar no es solamente hablar a personas. Predicar es ministrar la palabra de Dios, y por si acaso quizás no sabés qué quiere decir ministrar, quiere decir servir. Es decir, que el hombre de Dios que se para en un púlpito está sirviendo en la enseñanza de la palabra de Dios delante de Dios. Es mucha responsabilidad. Es decir, que el predicador habla delante de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, y un día va a dar cuenta delante de Cristo. Y créanme que cuando uno lo dice, uno debe temblar y tiembla ante esto. Pablo va a añadir algo más serio todavía. Va subiendo el tono del mensaje y dice: porque Cristo, o sea, vos estás predicando delante de Cristo, quien va a venir un día y juzgará a los vivos y a los muertos. Y ¿sabes qué, Alejo? ¿Sabes qué, Timoteo? ¿Sabes qué, Sebastián? ¿Sabes qué, Víctor? También te va a juzgar por lo que estamos haciendo acá. Toda predicación ocurre bajo una realidad del juicio final. Y eso cambia nuestra perspectiva del púlpito, o debería cambiar. ¿Por qué? Porque el púlpito no es un escenario a donde nosotros venimos a mostrarnos, un lugar para exhibirnos a nosotros mismos, un lugar para entretenerlos a ustedes, o un lugar para buscar la fama personal. Es un lugar sagrado donde la palabra de Dios debe ser expuesta, debe ser proclamada fielmente. El ministerio, hermanos, no pertenece al hombre. El ministerio le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, porque la iglesia es de Cristo, la palabra es de Cristo, este púlpito es de Cristo. Por eso el predicador no tiene ningún tipo de derecho a alterar el mensaje que está en nuestras Biblias. Y esto debe confrontar profundamente el ministerio moderno, porque hoy muchos miden el éxito no por la fidelidad de la predicación en los púlpitos, sino por los números de las personas. Vamos a tener éxito cuando haya cola para entrar a nuestra iglesia. Vamos a tener éxito cuando seamos populares, cuando toda la ciudad conozca los pastores y los líderes de esta iglesia. Vamos a tener éxito cuando nuestras redes sociales estén llenas de seguidores. Y lo están, ahora lo están, tienen muchos seguidores. Pero, hermanos, el éxito de un ministerio no se mide por eso. No se miden por las emociones que sintamos al venir al culto. Antes decíamos, íbamos a los cultos y yo le escuchaba sobre todo a las mujeres, pero a veces no pasaba a nosotros. Me lloré todo en el culto. Hermano, y gloria a Dios si te llorás todo en el culto, porque quiere decir que el Señor está tocando probablemente tu vida. Pero eso no puede ser medida de la predicación que se está haciendo en el púlpito. Porque un día Dios nos va a preguntar, como predicadores, ¿cuál fiel fuiste
a mi palabra. Por lo tanto, esto nos lleva al segundo punto, que es el mandato central del ministerio, que es el punto central de nuestro texto, ¿sí? Y es el corazón de nuestro texto, y es predica la palabra, así se llama la prédica de hoy. La palabra predica viene del griego, que es keruxon. ¿Y saben lo que quiere decir esa palabra? Es el mandato que tenía un heraldo. El heraldo del rey. ¿Quién era el heraldo del rey? Era una persona que tenía que anunciar el mensaje del rey. Tenía que ir y anunciar lo que el rey le había dicho. El rey le decía, tenés que decir esto, ganamos, perdimos, tal, ¿no es cierto? Y él iba y anunciaba, proclamaba el mensaje del rey. Pero acá hay algo importante. Este hombre estaba solamente autorizado a proclamar el mensaje tal cual le había sido dado. El heraldo no podía inventar el mensaje, no tenía derecho a modificarlo, no daba opiniones personales, simplemente tenía que ir y decir lo que el rey dijo. Simplemente debía anunciar fielmente lo que el rey le había ordenado. Pero una pregunta que puede surgir acá, si estás pensando y escuchando la predicación, es, pero entonces, cada predicador debería venir, leer la Biblia y punto. Pero, hermanos, esto no es así. ¿Por qué? Fíjense, ahí en Nehemías, yo hoy no lo voy a leer, pero búsquenlo, léanlo, es hermoso, cuando de repente el sacerdote Esdras trae el libro de la ley que había estado ajeno al pueblo de Israel, y dice que el sacerdote Esdras lee el libro de la ley y le da sentido, es decir, lo explica, es decir, lo expone. Y dice que cuando todos escucharon y entendieron el mensaje, muchos empezaron a llorar y fue impresionante. Porque la predicación bíblica incluye leer el texto, pero también incluye explicarla, aplicarla, exhortar, confrontar y anunciar fielmente el significado. Es decir, como les dije y como dice la Biblia, es ponerle el sentido. Pero el llamado sigue siendo a proclamar fielmente la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice, predica la palabra, no le dice, predica filosofías humanas, predica sobre la psicología centrada en el hombre, no le dice, predica sobre la autoayuda. No le dice, predica mensajes motivacionales completamente vacíos del Evangelio. Porque ¿saben qué, hermanos? La autoridad del predicador no está en nuestro carisma, no está en nuestra elocuencia, no está en nuestra personalidad. Está en la palabra de Dios. Ahí se encuentra nuestra autoridad. Por eso que cada uno de ustedes, después de escuchar prédicas como estas y como las que se lleva a cabo cada domingo, ¿qué tienen que hacer? Ir a sus casas, agarrar sus Biblias, tener un tiempo a solas con el Señor y verificar a ver si lo que dijo el predicador es exactamente lo que Dios quiso decir en el texto que se expuso en el día. Y créanme que hay muchas herramientas. Tenemos nuestras Biblias, tenemos internet, pero para buscar información tenés que estar bien centrado en el Evangelio, entender el Evangelio. Esto nos conecta con 2 de Timoteo, que justamente lo estuvimos viendo, hablando un poquito de la suficiencia de las Escrituras para esta iglesia, de 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que es lo que antecede al capítulo 4. Porque, ¿qué nos dice? ¿Qué nos acaba de decir? ¿Qué le acaba de decir Pablo a Timoteo? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para que el hombre de Dios esté completamente preparado, te lo estoy parafraseando, para toda buena obra.
Pero ¿cuál es el centro de ese texto? Toda la palabra es inspirada por Dios. La razón por la que Timoteo debe predicar la palabra es porque viene de Dios mismo. Es porque su origen no es humano, es porque su origen es divino. Sabemos que hay dos naturalezas de la palabra. No lo voy a explicar ahora, pero es por eso que Timoteo debe predicar la palabra. Porque la predicación verdadera es la revelación divina que baja del cielo. Es palabra fresca de Dios mismo. Es Dios hablando con su pueblo. Y esto tiene tanto que ver con el Evangelio. Porque toda verdadera predicación debe conducir finalmente a Cristo. Porque toda la Escritura, hablábamos de eso el viernes también, porque toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia nos cuenta una historia. Una historia. Tu Biblia, que tiene 66 libros, que la tenés ahí con vos, cuenta una sola historia. Y es la historia de la redención del hombre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos muestra nuestra caída en Adán. Nos muestra nuestra caída en Adán, nos muestra nuestra rebelión contra Dios, nos muestra nuestra corrupción interna, nos muestra nuestra incapacidad total para salvarnos a nosotros mismos y nos muestra nuestra culpa delante de un Dios perfectamente santo. Por lo tanto, la Biblia, hermanos, destruye toda esperanza de autojustificación, de autosalvación. Nos muestra una y otra vez que nuestras obras no pueden salvarnos, que nuestra religión no puede salvarnos, que nuestra moral no puede salvarnos, que tu inteligencia no puede salvarte, que tus esfuerzos no pueden salvarte. Y precisamente allí es donde aparece la gloria del Evangelio. Lo que el hombre jamás pudo y podrá hacer, lo hizo Dios por medio de su unigénito Hijo. Dios lo hizo posible por medio de Cristo y Cristo lo hizo posible por vos y por mí. Las buenas noticias. ¿Por qué? Porque Cristo vivió una vida que nosotros no podemos vivir, una vida perfecta, obedeciendo perfectamente la ley de Dios y muriendo en la cruz como sustituto de pecadores, como vos y como yo. En la cruz, Cristo recibió la ira que vos te merecías, el juicio que vos y yo nos merecíamos, la condenación que vos y yo nos merecíamos. Y en su resurrección podemos ver la aprobación de parte de Dios el Padre del sacrificio hecho por su Hijo a favor nuestro. Y no solamente eso, ¿qué más vemos en su resurrección? Que la muerte ha sido vencida, la victoria fue establecida. Por eso es que el Evangelio llama al hombre a arrepentirse, a abandonar toda confianza en sí mismo y a poner toda nuestra fe únicamente en Jesucristo. La salvación, hermanos, no se encuentra en la iglesia ni en los sacramentos, no se encuentra en rituales, no se encuentra en nuestra moralidad ni en nuestros esfuerzos. La salvación está solamente en Cristo. Por eso una predicación que no conduce a Cristo puede ser muy motivacional, puede ser muy emotiva para muchos, puede ser muy religiosa e incluso puede ser muy bíblica. Y ahora sí, puede ser muy bíblica. Pero esa no es una predicación cristocéntrica. Por eso es que nosotros entendemos que Cristo no es solamente parte de nuestro mensaje. Cristo es el mensaje. Cristo es el Evangelio. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el mensaje.
No lo podemos incluir y meter a Cristo nada más. Cristo es el mensaje. Él es el cumplimiento de las promesas. Él es el verdadero Cordero. Él es el perfecto Salvador que Dios nos dio. Él es el centro de nuestra redención. Él es la esperanza de todo pecador. No tenemos más esperanza que no sea Cristo. Toda verdadera predicación debe llevar al oyente a mirar a Cristo y a este crucificado, a este resucitado, a este glorificado, y entender que es suficiente para completar soberana y absolutamente la salvación de cualquier persona que esté en esta tierra. No importa lo pecador que seas, no importa la magnitud de tu pecado, no importa. Él es suficiente. Por eso es que como iglesia, y acá viene una aplicación importante para la iglesia, hermanos, y es que como iglesia debemos saber discernir esto que estamos hablando. No todo lo que emociona es bíblico, no todo lo que es popular es fiel. No todas las iglesias que están llenas, hermanos, predican fielmente la palabra. Y por lo tanto, no todos los que están en esas iglesias son verdaderamente salvos. Porque en un lugar donde no hay evangelio, no hay salvación. Fíjense cómo dice Efesios 2:13, dice que después de haber oído el mensaje del evangelio y después de haber creído en él, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. No todo el que usa versículos bíblicos está predicando fielmente la palabra de Dios. No todo el que abre una Biblia y cita la Biblia y sabe versículos de memoria está predicando el Evangelio. Entonces la pregunta correcta después de venir al culto no es me gustó, y yo sé que, y yo también digo me gustó el culto de hoy. Y lo hablamos con hermanos, estuvo bueno el culto de hoy, estuvo buena la palabra, pero la pregunta correcta sería, ¿el predicador fue fiel al texto que predicó? ¿Fue fielmente expuesto el texto? Tercer punto, la perseverancia del predicador. Fíjense cómo le dice Pablo a Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y antes de entrar, simplemente meditaba algo antes de venir y decía, ok, veo como muchas personas dicen, ya sé el Evangelio, ya sé lo que Cristo hizo por mí, pero esperen un poquito. Otra vez el predicador repitiendo lo mismo, hablando del Evangelio. Creo que a veces nos pasa como predicadores y decimos, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Porque no podemos confiar plenamente en la voluntad del Señor. Primera de Corintios 1:21 dice que Él escogió el medio, que fuese por la predicación del Evangelio que los creyentes se salvasen. Él escogió el medio para edificar la iglesia, y adivinen cuál es, la predicación del Evangelio. Entonces, acá la idea no es simplemente predicar siempre, predica a tiempo y fuera de tiempo, sino siempre que sea posible, en el sentido de que cuando sea conveniente y cuando no lo sea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un mensaje, hermanos, que al mundo le parece locura. Cuando vos empiezas a predicarle a alguien en tu trabajo y otro escuche, va a decir, otra vez loco hablando de cosas de su imaginación. Y aún así tenés que predicar cuando traiga oposición y cuando no la traiga. Pero también Pablo le está diciendo a Timoteo acá, no adaptes el mensaje según la reacción de
tu audiencia. No adaptes el mensaje. No adaptes. Hay gente que se enoja. El Evangelio nos confronta. El Evangelio hiere el orgullo de cualquier persona que escuche y que tenga los oídos espirituales abiertos a la voz de Dios. Eso hace la cruz. La cruz destruye cualquier intento de orgullo humano. ¿Por qué? Porque el hombre quiere salvarse a sí mismo. El hombre quiere merecer el favor de Dios. El hombre no le gusta ser el último orejón del tarro. El hombre quiere ser yo algo tengo que poner, yo algo tengo que hacer, yo algo, porque no puede ser algo tan simple. Dios, que me salve. Pero el Evangelio nos dice que somos pecadores, que estamos condenados sin Cristo, que no podemos salvarnos, que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos de manera urgente, porque nadie sabe ni el día ni la hora en que va a venir el Señor, pero tampoco sabe el día ni la hora en que vamos a partir. Puede ser este el último día que yo les esté hablando, hermano. No lo sabemos. Así que esto tiene que ver con la parte que viene, porque dice, redarguye, reprende y exhorta. Aquí Pablo muestra un equilibrio en la predicación. Redarguye, es decir, expone el pecado. Convence, persuade a tu audiencia de que son pecadores y de que tienen culpa delante de un Dios tan santo. Repréndelos, es decir, corrige el error, confronta el pecado, pero después llega la exhortación, es decir, anímalos, consuélalos y fortalécelos, porque la predicación bíblica, hermanos, hiere, pero también sana. La predicación bíblica nos confronta, pero nos trae esperanza. Siempre termina así. La historia de la redención, cuando agarres tu Biblia y empiezas a leer la historia, vas a ver que después de cada libro donde Dios muestra su juicio y su ira, y vos llegás al final, y siempre después hay una oportunidad, hay esperanza. El Evangelio nos muestra la enfermedad del pecado, pero luego nos muestra la gracia en Cristo. Y acá vemos, hermanos, si termináramos acá, hubiésemos visto grandes doctrinas de la fe cristiana, porque hemos hablado de la depravación del hombre, hemos hablado de la suficiencia de las Escrituras y hemos hablado del medio ordinario, porque nos usa a nosotros para transformar vidas. Dios transforma a las personas por medio de su Espíritu, obrando a través de su palabra. Dios nunca separa su Espíritu de la palabra que el mismo Espíritu Santo inspiró, porque los santos hombres de Dios no hablaron por voluntad humana, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Cuarto punto, el peligro de abandonar la sana doctrina, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Pablo ahora va a explicar a Timoteo que debe perseverar porque van a venir tiempos de apostasía. Y desde que se fue el Señor, ya empezaron los últimos tiempos. Estamos en los postreros tiempos y sabíamos que estas cosas iban a pasar. ¿Y saben qué? Desde que se fue el Señor, esto está pasando. Y nos dice, no sufrirán. Esto tiene la idea de no tolerar, de no soportar. ¿Viste cuando escuchás algo? A mí me pasa cuando escucho cosas que no son bíblicas y escucho predicadores y yo estoy ahí y siento algo que me incomoda y no estoy tranquilo y estoy incómodo y no me siento bien y quiero apagar. Bueno, a veces pasa eso
Y eso es lo que nos está diciendo, lo que les está diciendo Pablo a Timoteo, que en los postreros tiempos van a venir tiempos donde no van a soportar, pero la sana doctrina. Te va a pasar eso que yo te acabo de contar, les va a pasar eso a los que no quieren escuchar la sana doctrina. Hermanos, este sermón es muy largo. Me quiero ir, y muchas veces, porque es cierto, no estamos quizás dando un buen mensaje, pero muchas veces puede ser el Señor mismo que nos está incomodando, porque es un mensaje que toca áreas de nuestra vida que están desordenadas. Por eso Pablo le dice, y van a tener comezón de oír. Y ahí les da otra idea de que van a haber personas que van a buscar mensajes que satisfacen sus deseos carnales. Quieren escuchar, vas a tener éxito. El Señor te va a prosperar. No quieren la verdad, quieren comodidad, no quieren santidad, quieren sentirse bien con ellos mismos, no quieren arrepentimiento, quieren confirmación personal. Estás bien, sos un campeón, seguí así. Y Pablo le dice algo aterrador, le dice, apartarán de la verdad el oído. No quiero escuchar más la verdad. Quiero escuchar cosas cómodas. Voy a la iglesia para sentirme bien. Y no es que te vamos a hacer sentir mal, pero sí que la palabra nos confronta. Y otra cosa que le dice es que primero van a rechazar la verdad y luego van a abrazar mitos y fábulas. Y fíjense lo que pasa cuando una iglesia abandona la sana doctrina. Lo primero que pasa es que el evangelio se distorsiona. Se pierde la idea del evangelio, ya ni saben qué es el evangelio. El pecado deja de ser confrontado, por lo tanto el pecado entra a la iglesia. Cristo deja de ser el centro y el hombre pasa a ser el centro del culto. Es lo que llamamos en teología, no son teocéntricos, sino antropocéntricos. Iglesias donde exaltan al hombre, pero hay que tener el oído afinado y bien entrenado para poder ver cuáles son ese tipo de mensajes. Esto tiene que ver con la aplicación que vamos a hacer ahora, porque esto es lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Hoy muchos quieren evangelio sin arrepentimiento, bendiciones sin cruz, sin negarnos a nosotros mismos, sin la cruz de Jesús. Gracia sin santidad, salvación sin señorío y emociones sin la verdad. Pero Jesús nunca prometió una vida centrada en el yo. ¿Qué nos dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo. Y ahora sí, sígame. El falso evangelio le dice al hombre, Dios está ahí para cumplir tus sueños. Dios es como el genio de la lámpara. Vos tenés que pedirle nomás. ¿Y de qué va a depender recibir o no recibir? De tu fe. Pero vos tenés que pedirle. Primero tenés que ir a una iglesia próspera. Primero tenés que ir a una iglesia donde vos veas y no es que el Señor no prospere. No es que el Señor no prospere. Pero este falso evangelio le dice, Dios está ahí como un sirviente espiritual. Pedile, porque dice ahí la Biblia, ¿no es cierto? Y todo lo que le pidas, todo lo que le pidas en mi nombre, ¿dice o no? Pero después hay que seguir leyendo ese texto, porque es para darle la gloria al Padre. El verdadero evangelio dice, tú existes para la gloria de Dios. El verdadero evangelio nos resuelve una pregunta filosófica existencial que tiene todo ser humano sobre la tierra. ¿Para qué vine a este mundo? Para darle la gloria a Dios. El falso evangelio exalta al hombre, el verdadero evangelio exalta a Cristo. Quinto y último punto, la fidelidad final del ministro. Fíjense lo que le dice. Pero tú sé sobrio,
en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mientras otros abandonen la verdad, Timoteo, tú debes permanecer fiel, sé sobrio. Es decir, piensa con claridad. No seas atrapado por las emociones, por las modas o por el mundo. Hermanos, hay presiones culturales que nos atrapan. Vienen los viajes de 5º, de 7º grado. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo le vamos a aconsejar? El mundo te va a presionar. El mundo te va a decir lo que tenés que hacer. Pero vos sé sobrio. Pensá con claridad espiritual, pedir al Señor. Soporta las aflicciones. La predicación fiel trae oposición. Pablo no le promete comodidad, le promete sufrimiento. ¿Y saben qué? La Biblia dice que a nosotros nos es concedido no solamente el creer en Cristo, gloria a Dios porque nos dieron fe, porque si no yo jamás podría estar acá, si el Señor no hubiese tocado mi corazón, no hubiese cambiado mi corazón y me hubiese obsequiado la fe, que es un don de Dios. Pero ¿saben qué? También nos regaló, y esto nos gustaría sacar, sino también sufrir por Él. Pablo no le promete que va a ser cómodo ser pastor, no le promete que todo va a ser color de rosas. Le promete sufrimiento, sufre penalidades. Porque un evangelio, hermanos, que nunca produce rechazo, probablemente no esté confrontando nuestro pecado o áreas de nuestra vida que a veces no son pecados, simplemente están desordenadas y debemos arreglarlas y ordenarlas a la luz de la palabra de Dios. Haz obra de evangelista. El centro del ministerio va a seguir siendo, por más que nosotros no estemos más en esta iglesia, el evangelio, no el pragmatismo. Cristo crucificado y resucitado. Cumple tu ministerio, termina fielmente. No se trata de construir un nombre, se trata de ser fiel hasta el final a lo que Cristo nos dice en su palabra. Por lo tanto, la iglesia hoy, hermanos, reflexión final, no necesita más celebridades, no necesita gente famosa que nos venga y se pare en el púlpito. No necesitamos más emocionalismo vacío, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Hombres que sean llenos del Espíritu Santo, sometidos a la Escritura, apasionados por Cristo, comprometidos con la sana doctrina, que prediquen fielmente la palabra de Dios. Porque solo el Evangelio tiene poder para salvar, tiene poder para transformar vidas, para santificarnos, para sostener a la iglesia. Hermanos, conclusión. Pablo se está muriendo. El autor de esta carta, el que está escribiendo, se está muriendo y sus últimas palabras, no me acuerdo, se llaman cartas póstumas. Bueno, no importa. Las últimas palabras que el apóstol le está dejando a su audiencia es: predica la palabra. Y ese sigue siendo el llamado de hoy. Las culturas van a cambiar, las modas van a cambiar, las filosofías van a cambiar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando la Escritura es fielmente predicada, Cristo es exaltado, el pecador es confrontado, la iglesia es edificada y Dios es glorificado. Y un llamado final a los predicadores: prediquemos la palabra, prediquemos la palabra, prediquemos a Cristo, no al hombre. Prediquemos con fidelidad y con felicidad también, porque tenemos que tener gozo al predicar, al tener este privilegio de poder compartir la palabra de Dios con otros y estar parado en este lugar que es de privilegio, pero también de mucha responsabilidad. Aunque el mundo rechace el mensaje, prediquemos la palabra, prediquemos y llenémonos del Espíritu Santo de Dios, dependiendo del poder de Dios para que nuestra iglesia crezca.
Dios dijo, dice la Biblia, Él añadía cada día lo que van a ser salvos. Confiemos en eso. No vamos a empezar ahora a usar estrategias humanas. Creamos, tengamos fe en lo que Dios nos dice. Y a la iglesia, hermanos, amados, y ahí estamos todos, amemos la predicación bíblica. Amemos la predicación centrada en Cristo. Amemos la predicación fiel a la Escritura, sabiendo que el que está acá no es perfecto. Sabiendo que el que está acá no es perfecto, pero amen la predicación bíblica. Oren por quienes predican. Escuchen la palabra con humildad y con reverencia. Porque cuando la palabra de Dios es fielmente expuesta, es Cristo hablando a tu vida y a mi vida. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, simplemente, como decíamos hoy, ayúdanos a serte fiel, a predicar tu palabra a tiempo